Hola chicos, bueno, empezamos con el tema de razonamientos deductivos, que es una clasificación que al inicio del año, los primeros días y los primeros encuentros presenciales habíamos tenido. Y un ejemplo de razonamientos deductivos tenemos el caso de los silogismos, ¿sí? Para esto, con respecto a los silogismos, vamos a encontrar una hoja de ruta, que lo primero que yo les quiero explicar es entender a partir de un ejemplo. Vamos a ver aspectos que tenemos que tener en cuenta y profundizar, que se van a repetir de acá en más hasta el fin del ciclo lectivo, que tienen que ver con aspectos hablando de contenido y hablando de forma. Vamos a ver un ejemplo en relación como contenido. Ahí tenemos el ejemplo que está también en los apuntes o en los cuadernillos que ustedes a lo mejor pueden tener o consiguieron de años anteriores. Como contenido, tengo un ejemplo que dice todos los entrerrianos son argentinos, como la primera premisa, y todos los concordienses son entrerrianos. Segunda premisa, fíjense ustedes que yo al costado puse una A, que significa que es un juicio de tipo A. Recuerden y repase que un juicio de tipo A es universal afirmativa, lo mismo con la segunda premisa. Y acá vamos a la conclusión. Por tanto, o por lo tanto, en consecuencia, implica todos los concordienses son argentinos, que también es un juicio de tipo A. Cuando hablamos como contenido, nosotros nos referimos a que le damos, ¿sí? En este caso, a los juicios A, le damos específicamente información, como en este caso, entrerrianos, argentinos, concordienses, argentinos, etc. Y por otro lado, tenemos el ejemplo para explicar lo que se refiere al aspecto que se refiere a la forma. Nosotros, cuando hablamos de formas, es, en este caso, la primera premisa, todos los M son P, es una premisa, es un juicio de tipo A. ¿Por qué? Porque estás haciendo referencia a lo universal, todos, y porque está afirmando. Cuando hablamos de M, significa el término medio, y que son P, que significa son predicados. Vamos a la segunda premisa. Todos los S, es decir, todos los sujetos, son M, son término medio. Es otro juicio de tipo A. ¿Por qué? Porque dice que es todos, porque es universal y porque además es afirmativo. Vamos ahora a, por lo tanto, en este caso sería la conclusión, todos los sujetos son P. Es también un juicio de tipo A. ¿Por qué? Porque dice todos, es universal y porque también está afirmando. En este caso, los dos ejemplos son los mismos. Uno tiene contenido, tiene información precisa, y otro es un aspecto o una estructura formal, que independientemente del contenido, siempre va a ser de la misma forma. Fíjense ustedes que el término medio, en este caso como forma, está en el sujeto. En el ejemplo de como contenido, también el término medio está en el sujeto. En la segunda premisa, el término medio en como forma está en el predicado, mientras que en el contenido, en el ejemplo como contenido, también está en el predicado. Se mantiene, en este caso, en la misma estructura lógica, y por eso yo acá puedo representarla de esta manera o de esta manera. Tengo dos formas de representar los silogismos, como contenido o como forma. Si cambiamos de contenido, pero mantenemos la misma forma, es decir, la misma estructura lógica, y ahora vamos a cambiar. Recuerden que el ejemplo anterior yo tenía el término medio en el sujeto en la primera premisa y el término medio en la segunda premisa en el predicado. ¿Sí? Entonces yo cambio. Antes yo decía entrerrianos, yo ahora digo todos los mamíferos son animales, todos los leones son mamíferos, por lo tanto todos los leones son animales. Lo digo en lo que sería en el aspecto como forma. Todos los M son P, todos los S son M,
Por lo tanto, todos los S son P. Van a ver que se mantiene la misma estructura lógica, pero donde yo cambio es el contenido. En estos casos tenemos razonamiento con la misma forma, MP, SM, y diferentes contenidos en los dos casos de como contenido. Vamos a repasar ahora lo que es una definición de silogismo, los elementos y el ejemplo. Nosotros habíamos visto que la definición hace referencia a una forma de razonamiento deductivos que consta de dos proposiciones como premisas, que nosotros le decimos juicios, y otra, tercera, que sería la conclusión. Partiendo de la misma, ¿sí?, como inferencia necesaria de las dos premisas. Su creador fue Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente la conclusión parte en este caso de esas premisas. Elementos. Hablábamos de que hay un término mayor que se lo señala con T mayúscula imprenta, un término menor que se lo señala con T, en este caso minúscula, y un término medio que se lo identifica con la M mayúscula imprenta. A su vez, posee tres premisas, dos de ellas ubicadas, en este caso, en el antecedente, y otra en la conclusión o consecuente. Voy a dar un ejemplo. Todo médico es cirujano, todo dermatólogo es médico, todo dermatólogo es cirujano. Nosotros estamos hablando acá un ejemplo como contenido, vamos a ver que como forma es igual a la estructura que empezamos a ver, porque el término medio está en el sujeto en la primera premisa y el término medio está en el predicado en la segunda premisa. Hasta acá vamos. Fíjense ustedes que no estamos analizando la verdad, sino que estamos viendo en este caso la estructura. Una vez que tenemos en cuenta la definición y los elementos, vamos a la regla de validez del silogismo. Las primeras 4 reglas, que en este caso yo, si no recuerdo el número, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava regla, me basta con reconocer en qué consiste esa regla y al identificarla digo, bueno, peca con la regla que dice tal cosa. Digo porque a veces se marean con los números y se confunden. Las primeras 4 se centran en los términos, mayor, medio y menor, y las últimas 4 reglas de validez en los juicios. Fíjense ustedes que una cosa es hablar del término y otra cosa es hablar del juicio, que estamos hablando de la oración completa. Primera regla, todo silogismo debe tener 3 términos, en este caso término medio, término mayor y término menor. Término medio sería médico, que se repite, recuerdan ustedes en las premisas del antecedentes, es el término que se repite, el que mantiene la relación, porque si no habría término medio no podría concluir. Un término mayor, que es cirujano, y un término menor, que es dermatólogo. Recuerden que cómo se elabora la conclusión, siempre en la conclusión, el sujeto de la conclusión es el término menor. Y el predicado de la conclusión es el término mayor. De esa manera se elabora. No vayan a invertir porque después van a tener ciertas dificultades para reconocer algunas reglas. Segunda regla, todo término no debe pasar la conclusión con una extensión mayor de la que posee el antecedente. Recuerden que para saber la extensión de un término, tanto medio, mayor y menor, debo fijarme qué parte de la oración se encuentra. Si está en el sujeto, como en este caso, el término medio está en el sujeto y el término menor está en el sujeto y el término menor en la conclusión también está en el sujeto, ¿sí?, tienen la misma extensión, es decir, la misma cantidad que tiene el cuantificador que está al lado de ese término. Ejemplo, todo está al lado del término medio, es universal, por lo tanto médico, este término va a ser de extensión universal. Vamos a la segunda. Todo está al lado de dermatólogo, que es el término menor, tiene extensión universal, por lo tanto dermatólogo, que es término menor, tiene extensión universal. Todo, en la conclusión, va a tener también extensión universal, dermatólogo también tiene extensión universal. Vamos por los términos que están en el predicado. Dice, si está en el predicado, debo saber si el juicio es afirmativo, porque esto sería la subregla. Si es afirmativo, me dice, la extensión del predicado es particular. Pero si el juicio es negativo, la extensión del predicado es universal. ¿Para qué tengo que saber esto? Porque yo necesito saber qué extensión tiene
en el antecedente y si esa extensión aumenta cuando llega a la conclusión, porque eso me dice a mí la regla 2. Bueno, dijimos, acá el término medio tiene extensión universal, acá universal y universal. Vamos con el término menor. El término mayor. Cirujano tiene extensión particular. ¿Por qué tiene extensión particular? Porque es predicado de un juicio afirmativo. Y eso lo aclaro acá. Extensión del predicado particular porque es un juicio afirmativo. Y si el juicio es negativo sería universal, pero no en este caso. Entonces, el término mayor es particular. Me fijo ahora si en la conclusión mantiene la misma cantidad o aumenta. En este caso, como tiene una extensión particular, debería tener extensión particular. Cirujano es particular acá y cirujano también es particular acá. ¿Por qué? Porque está en el predicado de un juicio afirmativo. Por lo tanto, mantiene la misma cantidad. En el término mayor no aumenta. Me fijo en el término menor. El término menor tiene extensión universal y mantiene en este caso la extensión universal. Por lo tanto, no peca contra la regla número 2. ¿Sí? En este ejemplo se cumple la regla. Bien, nosotros en este momento vamos a la regla siguiente, que también habla del término medio, de los términos. En la regla número 2, fíjense ustedes, hablaban de el término mayor y menor, que son los que aparecen en conclusión. En la regla número 1 hablaba de los 3 términos y en esta regla habla del término medio. ¿Y qué nos dice? Nos dice que no debe aparecer en la conclusión. ¿Por qué? Porque el término medio aparece en la primera premisa y la segunda premisa solamente del antecedente. En este caso es médico, ¿sí? Y vemos que en la primera premisa está en el sujeto y en la segunda en el predicado. Y que no aparece, en este caso, en la conclusión. Los términos que sí aparecen, dijimos, el sujeto de la conclusión siempre es el término menor y el predicado de la conclusión siempre es el término mayor. Vemos que en el ejemplo no aparece en la conclusión, por lo tanto, cumple con esta regla, no peca con la regla número 3 o la que dice en referencia al término medio no debe aparecer en la conclusión. Vamos a ver ahora qué estaría pasando en este caso con la cuarta regla o la regla que dice que el término medio no debe poseer, al menos una vez extensión universal. Nosotros volvemos acá a repasar la regla 2 porque tenemos que saber qué extensión tiene el término medio. Médico está en el sujeto, tiene extensión universal porque está al lado del cuantificador universal, en la primera premisa. Pero en la segunda premisa aparece en el predicado. Por lo tanto, tengo que saber si el juicio, todo dermatólogo es médico, es afirmativo. En este caso es afirmativo. Y si es afirmativo, fíjense ustedes, este término medio tiene extensión particular. ¿Sí? ¿Qué me dice la regla? Que debe poseer al menos una vez extensión universal. En uno de los dos casos debe ser universal. En este caso ya es universal, por lo tanto, cumple con esta regla, tiene extensión universal en la primera premisa y no estaría pecando con esta regla. ¿Sí? En el caso del término medio en la segunda premisa es particular. ¿Cuándo no cumpliría con esta regla? Si acá, en este caso, en vez de todo hubiese tenido algún médico. Si yo hubiese visto que algún médico, sería particular, y acá médico, que yo ya sé que este término tiene extensión particular, ahí estaría pecando. ¿Bien? Bueno, chicos, espero que entiendan esta primera parte, este primer video, que la idea es ir de a poco con estas reglas. Ahora armaré el segundo video para tener en cuenta las reglas que siguen. Estas son las reglas más centrales y sobre todo las que por ahí cuesta un poco entender, tanto la 2 como la número 4, porque hablan de la extensión del término. Estamos en contacto y seguimos con el segundo video, la segunda parte.